Hola. Cuando un organismo ve superadas sus defensas inespecíficas, incluso la barrera fagocitaria, que recordaréis que estaba formada por los macrófagos o los neutrófilos, lo que se desencadena es una respuesta inmune específica y es donde empieza a funcionar lo que vamos a llamar el sistema inmune. Si recordamos la lección anterior, podéis ver cómo se pueden distinguir hasta tres líneas de defensa. La primera línea, que era la que incluía las barreras naturales y la propia microbiota. La barrera secundaria de defensa, que estaba constituida por los sistemas inespecíficos como los neutrófilos o los macrófagos. Y ahora lo que vamos a estudiar en el capítulo de hoy es la defensa específica, que está constituida y se llama la tercera línea de defensa y es lo que vamos a llamar defensa específica. Si recordamos el esquema de la lección anterior, los mecanismos de defensa específicos están mediados por lo que se llama la respuesta inmune y fundamentalmente se deben a la inmunidad celular de los linfocitos T y la inmunidad humoral de los linfocitos B. La respuesta inmune específica, basada en las defensas específicas del organismo, tiene una serie de características que vamos a ir desglosando ahora. Por ejemplo, la especificidad de actuación. Esto quiere decir que el sistema inmune, cuando actúa sobre un organismo, no actúa sobre otros. Parece una obviedad, pero por ejemplo, si actúa sobre el virus de la varicela, lo que te inmuniza, para lo que te protege, es contra el virus de la varicela y no, por ejemplo, contra el virus de la rubiola. Esto es lo que le llamamos especificidad de actuación. Por otro lado, la respuesta inmune tiene memoria inmunológica. Esto quiere decir que durante algún tiempo, que a veces puede llegar a ser toda la vida, normalmente cuando actúa el sistema inmune quedamos protegidos contra ese organismo patógeno que acaba de atacarnos. Por ejemplo, si se trata, como decíamos antes, de la varicela, pues durante algún tiempo, o a veces durante toda la vida, uno queda inmunizado contra ese patógeno. Por cierto, también la otra característica es el reconocimiento de lo propio, es decir, se trata de que el organismo reconozca cuáles son las células propias de su propio organismo y cuáles son los agentes externos, ajenos, que pueden provocar una respuesta inmune. Esto se ve a veces comprometido con enfermedades como las alergias o enfermedades de tipo autoinmune, donde el organismo no reconoce lo propio y por lo tanto genera una respuesta inmune que no debería de estar ahí sobre un determinado órgano o un determinado tejido. Y por último, la propia regulación de la respuesta es otra de las características de nuestro sistema inmune porque él tiene que medir esta respuesta y digamos que no sea permanente ni exagerada. Si ahondamos un poco más en estas características del sistema inmune, que además es una pregunta bastante recurrente en los exámenes, veremos que la especificidad es debida a que cada linfocito reconoce a un antígeno y se une a él mediante receptores específicos de membrana. Aquí tenéis de una manera gráfica por qué ocurre esta especificidad basada sobre todo en los linfocitos B, que veremos ahora en qué consisten. Si además nos vamos a las características de memoria, decir que la respuesta específica frente a un antígeno es mucho más rápida e intensa después de la primera exposición a ese antígeno, porque se forman unas células, que son también linfocitos B, llamadas células de memoria. Y por último, la distinción entre lo propio y lo ajeno se debe a que hay unos antígenos que, digamos, son extraños y hay unos antígenos propios. Y los linfocitos no reaccionan frente a los antígenos propios, salvo aquellos casos que os dije antes de autoinmunidad, como por ejemplo pueden ser enfermedades autoinmunes, y en cambio van a tener una respuesta específica contra los antígenos extraños. El sistema inmune está formado por unos elementos celulares, que son los linfocitos, y por unos elementos químicos o moleculares, que son los anticuerpos, segregados por algunos tipos de linfocitos. Todo este conjunto de células circulan por un sistema que llamamos sistema linfático, que es una red extensa de vasos linfáticos, que confluyen en lo que llamamos los ganglios
o ganglios linfáticos. Todo este líquido que circula por este, digamos, aparato circulatorio paralelo al aparato circulatorio sanguíneo es la linfa. La linfa es plasma con linfocitos. El origen de los linfocitos, como el de otras células sanguíneas, hay que buscarlo en la médula ósea, concretamente en las epífisis de los huesos largos o en los huesos cortos. En este esquema podemos ver el origen de las células en la médula ósea. Concretamente, a partir de las células madre pluripotenciales se forman los linfoblastos, que son las células progenitoras, digamos, de los linfocitos, y luego van a dar origen a los linfocitos B y a los linfocitos T. Lo que pasa es que los linfocitos T y los linfocitos B, para llegar a ser células funcionales, células maduras, necesitan de un proceso de maduración. Los linfocitos T se llaman así porque maduran en el timo y los linfocitos B, aves, maduraban en una estructura que se llama bolsa de Fabricio y en nuestro caso maduran en la propia médula ósea. A partir de este proceso de maduración es cuando obtenemos los linfocitos T y los linfocitos B funcionales. Estos órganos, por lo tanto, el timo y la médula ósea, aunque aquí aparece un ganglio, representan los órganos linfoides primarios. El timo es especialmente importante porque se va reduciendo a lo largo de la vida de las personas, pero es imprescindible para la maduración de los linfocitos T. Y la médula ósea, como ya os dije antes, se encuentra en las epífisis de los huesos largos y en los huesos planos o en los huesos cortos. Y ahí es donde va a tener lugar la maduración de los linfocitos B. Pero además de los órganos linfoides primarios, que eran el timo y la médula ósea, hay unos órganos linfoides secundarios, que son fundamentalmente el bazo, los propios ganglios linfáticos y luego una red linfoide difusa formada por las amígdalas, las placas de Peyer o el apéndice. Estos órganos linfoides secundarios son importantes para la activación de ciertos linfocitos. El bazo, aunque es un órgano no vital, se puede vivir sin él, es un órgano pequeño de unos 200 gramos y se encarga de eliminar linfocitos defectuosos. Los ganglios linfáticos son nódulos linfáticos que se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, pero que fundamentalmente se concentran en zonas de pliegues, como por ejemplo las axilas o la ingle. Pues su misión es parecida a la del bazo, es filtrar y también concentran a veces los antígenos durante un proceso infeccioso. Su inflamación nos está indicando que precisamente estamos siendo objeto de una infección microbiana. En estas estructuras se acumulan células inmunocompetentes. Si ahora nos centramos en los tipos de linfocitos que hay, deciros que hay los linfocitos T, los linfocitos B y los NK o Natural Killers del nombre en inglés. Los linfocitos T se llaman así porque maduran en el timo y se caracterizan porque en su superficie tienen receptores para los antígenos. Son los responsables de la inmunidad celular. En cambio, los linfocitos B reciben este nombre porque maduran en las aves en un órgano que se llama bolsa de Fabricio, bursa de Fabricio, pero que en nosotros maduran en la médula ósea. Se caracterizan porque van a producir anticuerpos y son los encargados de la respuesta humoral. Y los natural killers, células naturales citotóxicas, son importantes, aunque nosotros no lo vamos a entrar aquí en ellos, porque son células que controlan las proliferaciones de células tumorales o, por ejemplo, células infectadas por virus. Dentro de los linfocitos T podemos distinguir varios subgrupos, por ejemplo, los colaboradores o helpers. ¿Cuál es su función? Pues van a activar a los linfocitos B para que segreguen anticuerpos, van a actuar sobre los macrófagos para mejorar su capacidad fagocitaria, segregan interleuquinas y además la proteína que exhiben en su membrana es la CD4. Otro tipo de linfocitos T son los citotóxicos que exhiben la proteína CD8 y se encargan de eliminar todas las células que tengan o presenten antígenos extraños, destruyéndolas. Y por último están los supresores, que aunque no se conoce bien su mecanismo de acción, se sabe que modulan o regulan tanto la acción de los linfocitos B como la de los T, porque lo que hacen es regular
la producción de linfocitos colaboradores. Por otro lado, tenemos los linfocitos B, que se caracterizan porque su membrana tienen receptores de superficie que van a ser específicos para determinados antígenos. Cuando se activan, se convierten en células plasmáticas con un gran retículo endoplasmático y son productoras de anticuerpos. Son, por lo tanto, los responsables de la inmunidad humoral o mediada por anticuerpos. Las diferencias entre los linfocitos T y los linfocitos B es una pregunta bastante recurrente en los exámenes. Y entonces os dejo este esquema para que os quede constancia. En principio, recordad que los linfocitos T son responsables de la inmunidad celular, maduran en el timo, y aquí tenemos los distintos tipos. Y los linfocitos B, que son responsables de la inmunidad humoral, maduran en la médula ósea roja, son productores de anticuerpos y se convierten en células plasmáticas cuando se activan y generan anticuerpos libres específicos que se van a unir a los antígenos para neutralizarlos. Aquí tenéis un poco el esquema de cómo ocurre este proceso. Bueno, pues ya veis que estas barreras específicas y por lo tanto el sistema inmune son bastante complejos. Poco a poco iremos avanzando. Hoy ya vimos los órganos linfoides, los primarios y los secundarios, y también las células implicadas, así como las características del sistema inmune, las características de la respuesta inmune. Si os pareció útil este vídeo, contádselo a vuestros compañeros y suscribíos a este canal.